creó. ¿Cuántos creen que le creó Dios? ¿Hay alguien que cree que le creó el mono? ¿Que nacimos el mono? Bien, la Biblia dice que somos creados por Dios. Desde el vientre de nuestra madre Dios nos formó. A pesar que mamá y papá se dieron un besito tal vez, pero el que nos dio la vida, el que da y el que quita la vida es Dios, dice. O sea que Dios nos dio la vida allí cuando estábamos. Tenemos que entender esto, que Dios siempre quiso hablar con el hombre. Pero lo que a veces cortamos el diálogo no es Dios, sino que somos nosotros. Cortamos el diálogo con Dios. La Biblia dice que lo que divide al hombre, la comunión, la relación, es el pecado. Pecado le podemos llamar desobediencia, pecado le podemos llamar enojo, pero eso me divide la comunión, la relación con mi Dios. Dios siempre quiso hablar con el hombre. Allá afuera y aquí adentro, si usted está en este lugar es porque cree. Levante la mano y diga, yo creo. Si está acá, porque cree. Los que están afuera también creen que hay un Dios. Son muy pocos. Creo que muy pocos aquellos que dicen Dios no existe. Soy ateo. Dios, creen en Dios. Todos creen en Dios. Creen que hay un ser superior. Creen que hay alguien. Hoy hablaba con mi suegro esta mañana. Y a pesar que él no congrega, pero cree que existe Dios. Hace poco tuvo un accidente con el auto, chocó un caballo y el caballo se le vino, él iba a 110 kilómetros por hora por lo que contaba, y dice que el caballo él le vio la cabeza como venía y llegó hasta ahí. Y el cinturón de seguridad lo tenía atrapado y no dejó que el caballo lo tocara. Y dice, después de ese accidente, yo creo que hay Dios. Es decir, Dios me mostró que existe, porque alguien le guardó la vida. Y él no congrega acá. El viernes hablábamos con el marido de Delia y con el abuelo de Mateo. Y también, siendo él un hombre mayor, él a través de un testimonio podía declarar que Dios existía. Porque él vio a un sobrino Bruno se llama, ¿no? Bruno, dice que tenía cáncer y que ahí en el hospital Güemes de Rodríguez, él no viene a la iglesia. Pero fíjate cómo Dios le habla ya al ser humano, por más que no venga a la iglesia. Y dice que estaba ahí en el Güemes y bueno, él se fue a despedir como a las 3 de la tarde, es decir, fue a darle la despedida porque ya no daban esperanza de vida. Pero él dice que oía que venían a orar algunos evangelistas. Él oía. Y él se quedaba a veces cuando estaban orando eso. Y dice que un día fue a terapia intensiva donde ya estaba todo, fue a saludarlo y no lo encontró. Y dice, bueno, este ya capaz que partió el sobrino. Y empezó a buscarlo, dice, a indagar en el hospital. Hasta que encontró y el sobrino lo llamó y se había levantado. Y fue un gran pastor de Hurlingham, un gran pastor, un gran predicador. Cuenta el hermano me contaba y yo digo, wow, a pesar que yo lo conozco por libro o por alguna prédica, pero él dice que se juntaban a comer un asado lo de Bruno. ¿Y quién iba a comer asado? Que él ni sabía quién era. Carlos Anacondia. Y dice que cuando iba a comer asado, así cuenta él, yo sentía que me agarraba cosas en la... ¿Por qué me preguntan qué es una manifestación? ¿Qué es una manifestación? Pregunta él. Y yo digo, antes de contestarle pensé, digo, si le digo que demoníaca no va a salir conmigo. Si le digo que carnal o humana también. Entonces, digo, hay manifestaciones que son humanas, para explicar a una persona que no viene a la iglesia. Pero él cree que hay un Dios. Y él dice que un día fue a esa campaña, dice, hacía un peticito. Y nosotros conocemos quién era Carlos Anacondia. Y él me habla como que para él es un hombre más. Y si fui, me invitaron a una campaña esa que hacía él, en una carpa, dice, así hablaba él. Y dice que el Anacondia, ¿qué decía Anacondia? A ver, en el púlpito, ¿qué podía decir? A ver, ¿qué decía Paulino ahí? Dice, cuando él decía, oíme bien, Satanás. Dice que Anacondia decía, si alguien tiene algo malo, cuando yo ore de acá se van a caer. Entonces él, el hombre, el marido de Delia, vivo, se iba alejando porque sabía que había maldad y se agarraba de un arbolito, dice. Sí, así lo contaba. Mirá vos cómo él creía. Dios existe y se muestra y habla con las personas. La Biblia nos enseña que Dios se revela por iluminación. Hay muchos hombres que se le aparecieron ángeles. Hablábamos el otro día, el viernes, por iluminación, a través de un sueño, a través de una visión.
Hoy también sucede así, hermano. La Biblia dice que Dios habla a través de revelación, revela a través de la palabra, revela, se da a conocer que es real, que existe. Siempre quiso tener una relación, una comunión con el hombre, siempre quiso hablar. Pero hay algo que nos divide. Si alguien vino por primera vez, quiero decirte en esta noche que Dios te está hablando. No hoy porque viniste a la iglesia, Dios te está hablando allá afuera también. Antes de conocer a Dios, Dios a mí me hablaba. Que me quería conocer, que me amaba, y yo le daba la espalda. 26 años estuve sin conocer a Dios, pero sabiendo que Dios era real, que existía. Yo creía en Dios a mi manera. Yo muchas veces fui caminando a Luján, creía que era cierto, que Dios me iba a escuchar porque veía todos los pasos que yo hacía hasta allá, y llegaba cansado, y algunas peticiones me las contestó. Por ejemplo, yo quería comprarme una zapatilla y me compré la zapatilla. No eran peticiones como hoy le podemos pedir a Dios. Eran peticiones para comprar cosas, para hacer algo. Pero yo nunca vi a un Dios como este, tan real, que cambia un corazón. Ese es el mayor de los milagros, que cambia el corazón de la persona. Dios siempre quiere hablar, siempre quiere hablar. Y Dios te habló allá afuera, antes de conocer. Hoy mucha gente se compra autos 0 kilómetros. Gloria a Dios. Dios bendice a la gente y se compran autos 0 kilómetros. Bien. Junto con el auto 0 kilómetros viene un manual. Y en el manual dice cuánto va a durar el motor ese que el hombre creó, Fabián. Ese motor, ya sea Chevrolet, Renault, Mercedes, lo que compré, dice que viene con un manual. Ese manual dice, mira, si vos le ponés y la usás, este aceite, este combustible, esta agua en el radiador, el motor, que es la vida del auto, te va a durar aproximadamente 500.000 kilómetros. 500.000 kilómetros. No dice de años, dice el kilometraje que te va a durar el auto. Pero claro, tenés que ser obediente al manual ese. Hay muchos que compran el auto y son obedientes hasta el primer año. Y después le ponen el agua que le tienen que poner, que tienen en la casa, se olvidan del agua con refrigerante porque es cara. Otro le pone el aceite que ya está, le pongo cualquier aceite. Yo al auto que tenía hasta aceite común le ponía y andaba. Pero claro que se va deteriorando. Pues quiero decirle al que vino por primera vez que acá hay un manual, que lo hizo el Creador, el que te creó. Y que yo durante 26 años no caminé como el manual. Entonces vine con mi medio motor, o menos de medio motor, medio fundido, mira acá. Ya hacía media, ya fallando. Es así, hermano. Y vos también, seguro. Porque dice el dicho allá afuera que Dios aprieta, pero no ahorca. Y así vinimos. Si estamos acá, es porque todos vivimos con un problema. Algo nos trajo acá. Dios habla. Nos habló allá afuera y estamos acá adentro. Hemos creído, si estamos acá porque creemos. La fe no nos falta, creemos. Pero hay un problema. Ahora hablo para el creyente, que Dios pide un requisito, no solamente el creer, sino el obedecer. Y hoy quiero hablar de la obediencia. Cuando estaba Dios, Jehová hablaba al hombre. El primer hombre que Dios le habló fue Abraham. Abraham fue el padre de la fe. ¿Qué fue lo que escuchó Abraham, Sara? Escuchó una voz que le dijo, Abraham, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. ¡Pum! Se cayó Dios, no habló más. Eso fue todo lo que escuchó Abraham. ¿Por qué decimos que Abraham fue obediente y un hombre de fe? Porque fue y le dijo a Sarai, vieja, prepara todas las cosas porque Dios me habló. Sarai, viejo, ¿vos tomaste algo? ¿Dónde está Dios que te habló? Así, porque la mujer siempre... ¿Te imaginas que yo le digo a Paola? Paola, Dios me habló clarito. Vamos a Jujuy. Allá tengo que predicar. ¿A Jujuy? Un ejemplo. Nos cuesta obedecer, pero creer, todos creen en Dios. Todos creen en Dios. Nosotros también creemos en Dios.
Pero Dios busca hombres y mujeres obedientes. Yo soy hijo de Dios y vos también. Tenemos que obedecer. Yo quiero mostrarte con la Biblia cómo Dios habla. Déjalo al diablo allá afuera. El diablo no tiene nada que ver con el Hijo de Dios. Déjalo allá afuera. El diablo nada tiene que ver con el Hijo de Dios. Hoy quiero hablarte de cómo Dios nos quiere enseñar obediencia. No podemos decir que el Espíritu Santo nos habla si yo no puedo ser obediente. Obediente. Qué importante es esto, hermano, porque yo te voy a mostrar en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. Jesús pidió obediencia. En el Viejo Testamento Jehová pedía obediencia. Y hoy en día el Espíritu Santo de Dios, que está en mi corazón y en el tuyo, pide obediencia. ¿Creer? Creemos todos. La obediencia es lo que me lleva a agradarlo a Dios. Obedecer. Vamos al libro de Jonás. Libro de Jonás en el Viejo Testamento. Acá los chicos presten atención también, porque Dios también le quiere hablar a los chicos también. A ver, los niños. Vamos a ver en el libro de Jonás un hombre como vos y como yo, que aceptó a Cristo, que tenía fe, que fue usado ya varias veces para presentarse delante de reyes, y hoy Dios le está hablando y le dice que tiene una tarea específica para él. En vez de Jonás, pone tu nombre ahí. Ya se des cuenta que Dios hoy tiene una tarea específica para vos. A ver, para vos. Dios te quiere dar una tarea, pero todo pasa por la obediencia tuya. Dice la Biblia que Dios ya conoce si Mariano va a obedecer. Por eso Dios, hay muchos de su pueblo que no los puede usar, porque ya sabe que el corazón de Mariano tal vez no va a obedecer. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Mariano sigue siendo su hijo. Dios empieza a trabajar el corazón de Mariano para que cuando Dios le diga, Mariano, heme aquí, Señor, ya está listo ese corazón. Pero mientras Dios tiene que trabajar, en mí está trabajando, en vos está trabajando, y trabaja moldeando la obediencia. Nadie puede decir, yo escuché al Espíritu Santo, si no puede ser obediente para empezar a ir a orar cuando Dios te llama. Dios habla así. Dios te habla ahí con una vocecita, Marcelo, vamos a orar, quiero que estés conmigo. Si yo no puedo oír esa vocecita, menos voy a escuchar una instrucción del Espíritu Santo. Si yo no leo la Biblia, la palabra, el manual de Dios, el manual del Creador, Dios tampoco me va a poder hablar. ¿Qué me va a hablar? Imagina que me diga a mí, vamos Marcelo, quiero llevarte a tal nación a predicar. Y yo tengo 3 meses de convertido. Yo no oro, necesito que me hagan la célula, que me traigan comida a mi casa. ¿Y vos crees que Dios me va a llevar a Alemania? ¿Sabe cómo voy a venir a Alemania? Porque Dios tiene que trabajar primero con la obediencia. Tenemos que oír la voz de Dios. Despacito, esto no es una carrera. Dios necesita moldearnos a cada uno para que escuchemos clarito su voz. Jonás. ¿Qué pasaba con este hombre? Jonás capítulo 1. Yo quiero mostrarte a través de la Biblia cómo el diablo no tenía nada que ver y que Dios trataba con su hijo. Dios trataba con su hijo. Viejo Testamento, libro de Jonás, dice así. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, ve a Jujuy, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a tierra del fuego, a Tarsis. Dios le decía que vaya al norte, él se fue para el sur. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, cuando estás fuera de la voluntad de Dios, siempre gastas plata. Acordate, tomala a esta palabra. Cuando estás fuera de la voluntad de Dios, siempre gastas plata. La Biblia habla de una mujer que tenía flujo de sangre, que dice que había recorrido por todos los médicos y había gastado ya mucha plata. Cuando uno está fuera de la mano de Dios, gasta mucha plata. Decir a tu mente, cuando estoy fuera de la mano de Dios, gasto mucha plata. Yo cuando vine aquí al camino del Señor, conocía Consumor, Credial, Credired. No porque era gastador, sino porque debía todo, a Consumor, a Credial, a Credired, todo lo que estaba antes. Cuando uno viene al camino del Señor, viene a veces sin nada en el bolsillo.
Y cuando estamos en el camino del Señor y estamos desobedeciendo a la voluntad de Dios, Dios te dice, anda para allá, quédate acá, y vos estás haciendo lo que vos querés, empezás a gastar mucha plata. Sea sincero, ¿quién tiene deudas? Levante la mano el que tiene deudas. Gloria a Dios, vamos a hacer. Gloria a Dios, vamos a orar esta noche por las deudas. ¿Cuánto le gustaría que el Señor les pague las deudas? ¿A cuánto les gustaría de ustedes pagar las deudas que tienen? Amén. ¿Cuántos creen que va a bajar un ángel esta noche para darle plata? Pídale a Dios que le dé más fuerza para seguir trabajando y poder pagar sus deudas. Ore a Dios para que usted desee en su corazón poder pagar las deudas. Yo cuando vine acá debía, ¿qué no debía? Debía para todos lados. Impuestos no pagaba ninguno, municipio nada. Hoy le doy gracias a Dios, no tengo ninguna deuda. Pero estoy preparado también. Porque si Dios me llama a hablar los TACE, debía poder hablar con la autoridad. Y cuando cuando OTACE me escuche, como a usted lo va a escuchar, y pida mis antecedentes en el barrio como vecino, diga, tráeme este Doval que habla tan lindo, o estos hijos de Camino de Esperanza que hablan tan lindo, tráeme el expediente de ellos, a ver dónde vive. Olide 1488, a ver, renta. Mira cuánto debe 18.000 pesos, y dice que cree en Dios. Municipio. Qué importante, hermano. Desear en el corazón querer arreglar nuestras cuentas. Desearlo. Y Dios lo va a hacer. La Biblia dice que cuando estamos fuera de la mano de Dios empezamos a gastar plata. Pagó su pasaje, entró en ella para irse a Tarsi, tierra del fuego, lejos de la presencia de Dios. Versículo 4, ¿qué dice? Pero el diablo se levantó. El diablo dice ahí, ¿quién se levantó? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Jehová estaba metido. El diablo no tiene nada que ver con un hijo de Dios, hermano. Jehová está metido con un hijo de Dios. Es Dios. Es Dios. Yo no le di mi vida a Dios para que el diablo ande jugando conmigo. No. Yo le di mi vida a Dios. Le rendí mi vida a Dios. Pues es Él el que va a empezar a guiar mis pasos. Es Él el que me va a enseñar el camino por el cual debo transitar. El diablo puede ser que quiera meter obstáculos. Claro que sí. Pero ¿quién le permite? Hermana Marga, ¿quién le permite? Dios. Que quede claro, hermano. El diablo nada tiene que ver con tu vida y con la mía, hermano. Nada tiene que ver. Nada. Es Dios el que trata con mi vida. Amén. Esto declárelo, Hay muchos que salen de acá y dicen, el diablo, hermano, me llevó. El diablo, hermano, se metió. Déjelo al diablo afuera, hermano. Es Dios. Dios que está con tu vida metiéndose. Es Dios. Si hoy alguien se manifestó o tuvo un problema en su cuerpo, es Dios que quiere quitar eso malo en tu cuerpo. No, el diablo me agarró, hermano. ¿Qué diablo? El diablo está afuera, hermano. Es Dios, porque me ama, porque quiere tener comunión conmigo, porque me quiere limpio. Es Dios. Si el creyente tiene problema económico, deja de echarle la culpa al diablo. Es Dios el que trata con tu vida. Si sos un hijo de Dios, es Dios el que está tratando con tu vida. Amén, conmigo trató, hermano. Y sigue tratando. Dios, mi papá, mi papito, es Él el que me guía, porque moldea mi obediencia. Moldea para que yo sea obediente. Jonás se levantó una gran tempestad. ¿Qué hicieron los compañeros de Jonás? Empezaron a tirar los enseres fuera del barco, fuera, nos ahogamos, una desesperación, un viento, una tormenta inmensa. Y la Biblia dice, te lo voy haciendo más corto, que Jonás estaba durmiendo. Jonás dormía. Y fue el capitán del barco o uno de los marineros y lo empujó. Le dice, Jonás, vos, ¿cómo te llamás? Levantate. ¿No ves que nos estamos pereciendo? Una gran tormenta. Se levantó este hombre con una tranquilidad y dijo, yo sé por qué se levantó esta tormenta. Él era un hijo de Dios. Él sabía. Dios le dijo, andate a Jujuy, y él sacó un pasaje para Tierra del Fuego.
para el sur, hermano, se fue para allá. Así dice la Biblia. Bajó a Jope, tomó un barco y se fue a Tierra del Fuego. Para allá te dije, dice Dios. No, para allá, yo no voy para allá. Ah, ¿no? Acá se hace lo que yo digo, dice Dios. Y ahí empezó a moldear con Jonás. Tiraron los enseres. ¿Quién sos vos?, le preguntó uno de los marineros. Yo sé por qué está pasando esta tormenta, le dice Jonás. ¿Por qué pasa esto? Yo soy Jonás, dice, siervo del Señor, hijo de Dios, el Dios que creó la tierra y el que creó los cielos, dice Jonás. Y lo que está pasando es porque estoy siendo desobediente a Dios. Y los marineros dijo, ¿qué tenemos que hacer entonces? Tírenme a mí al agua y la tormenta va a calmar. Los marineros dicen que no creían en Dios, pero todos creen en Dios. Le pidieron perdón por la duda a Dios. Léalo en su casa. Antes de tirarlo a Jonás, le pidieron perdón a Dios. Hay gente ahí afuera, como nosotros, que creen en Dios, hermano, pero no quieren ser obedientes a Dios. Y nosotros acá adentro, la mayoría, todos creemos en Dios, pero no todos queremos obedecer a Dios. Ella entregó el manual. El jueves fui a ver un joven allá en la clínica Favaloro. Y este joven tiene una enfermedad de chico a los 10 años, tenía una enfermedad en la tráquea. Y cada vez se le fue haciendo más grande a medida que iba creyendo. Y no había para hacer trasplante hace 30 años atrás. Él tiene 40 años, 38 años ahora. Y él tenía un agujerito chiquito cuando tenía 10 años. Pero bueno, si tomaba el medicamento ese que le dieron y era obediente, el agujerito siempre se iba a quedar chiquitito. Pero siempre tenía que tomar la pastilla. Pero llegó una cierta edad, 18 años, que empezó la farra. Se fue a tomar, se fue a salir a bailar, consumió marihuana, hizo una vida desordenada. Y un día los pulmones le dejaron de funcionar. Ese agujerito se hizo cada vez más grande, más grande, más grande, no pudo respirar más. Y ahí le empezó a echar la culpa a Dios. Que él estaba ahí por culpa de Dios. ¿Cómo puede ser que Dios, siendo un niño de 10 años, ya me puso una enfermedad? Dios no castiga, hermano. Dios nos enseña, no castiga. ¿Cómo Dios te va a llamar y te va a mandar una enfermedad encima de tu cuerpo? Claro, que sirve para enseñarnos. Aquí habla la Biblia de un montón de hombres de Dios que pasaron por enfermedad, hermano. Y hay algunos que murieron por causa de la enfermedad, hermano. Dice la Biblia. Nadie va a quedar acá para repollo. Algún día tenemos que partir, hermano. O vamos con el Señor o nos viene a buscar. La Biblia habla de hombres de Dios, profetas, que murieron por causa de enfermedades. Pero este chico estaba ahí por desobediente. Por desobediente. Y hoy estaba pasando una consecuencia en su cuerpo. Por desobediente. Yo vine al camino del Señor y vine con medio motor por desobediente. Si yo hubiese caminado como decía la palabra del Señor, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu hubiese estado de otra manera. Pero yo no conocía a Dios. Entonces hacía lo que yo quería en vez de recurrir al Creador. Y durante 26 años hice lo que yo quise. Y vine al camino del Señor con medio motor o medio fundido, ¿verdad? Pero gracias a Dios que decidí en mi corazón ser obediente al manual. Y el Señor comienza a sanar, comienza a librar, comienza a romper, comienza a deshacer. Se levantó la tormenta y lo tiraron a Jonás. Ahora te cuento este jovencito. Lo tiran a Jonás. Cuando calmó la tormenta, cuando cayó al agua, dice la Biblia, vamos a leerlo. Versículo 17. Cuando cayó al agua, a ver qué tenía preparado el diablo, dice ahí. A ver si el diablo tenía preparado algo. Versículo 17. ¿Qué tenía preparado Dios? Bien, hermana. Pero Jehová tenía preparado ¿qué? Márquelo en su Biblia. Pero Jehová tenía preparado un pez grande que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez
3 días y 3 noches. ¿Quién lo preparó al pez? Dios. El diablo no tiene nada que ver, Dios se lo tragó. Estuvo 3 días allí, adentro del pez. ¿Quién estuvo alguna vez adentro de un pez? ¿Quién estuvo dentro del pez? ¿Alguien? A ver, los niños. ¿Alguien estuvo dentro del pez? No estuvimos dentro del pez. Pero no 3 días. Unos cuantos días estuvimos a veces en ese lugar. Porque Dios moldea nuestra obediencia. Todos. Si usted está acá, estoy seguro que ha pasado por desierto, hermano. Yo cuando recién vine a la iglesia, trabajaba en la fábrica donde estoy ahora, y de un día para otro, cuando empecé la iglesia no me pagaron mal el sueldo. Cuando empecé acá, no me pagaron más el sueldo. Durante 3 meses, hermano, no me pagaron el sueldo. 3 meses en la fábrica. Y yo, con lo que me enseñaron acá, yo estaba, diablo, saca, diablo, suelta. ¿Vio cómo se va Carlos? Suelta, diablo. Y yo no entendía que era Dios tratando conmigo y con mi familia. Tratando conmigo y con mi familia. Obediencia. Tratando, moldeando. A este lo tengo que moldear, dijo Dios. Y empezó con esa área. Esto es importante, que muchos de nosotros que estamos acá estuvimos 3 días y 3 noches ahí. ¿Quién pasó por enfermedades? Levante la mano. Estando en el camino del Señor. Gloria a Dios. ¿Quién pasó por problemas familiares, matrimoniales? Levante la mano. Problemas con el hermano. Cuando vino a la iglesia empezó la mamá, el papá a enojarse. Cuando no veníamos a Dios estaban contentos. Ahora que Dios nos restauró, ahora que no me emborracho más, en vez de estar contentos se enoja porque venimos a la iglesia. Ese es Dios tratando con mi obediencia. Es Dios. 3 días en el pez. 3 días al pez. A veces no son 3 días, hermano, a veces más. Vamos haciendo más corto, mirá. Jonás hizo una oración. Órelo, léalo en su casa la oración que hizo Jonás. Lo que es estar dentro del pez y se va a sentir identificado. Jonás toma la decisión dentro del pez que va a ir a Jujuy. Voy a ir a Jujuy, está bien, voy a ir a Jujuy. El pez lo vomita y lo larga ¿dónde? En Nínive, el lugar donde tenía que ir a predicar. Comienza a pregonar la palabra, comienza a predicar y dice: arrepiéntense porque Dios va a mandar juicio, arrepiéntanse porque Dios va a mandar juicio, arrepiéntanse. Y dice que el pueblo empezó a escucharlo y el rey de ese lugar hizo ayuno y se volvieron y se arrepintieron de todo el corazón. Se arrepintieron en una ciudad. Y dice que esa ciudad que se arrepintió, a Dios le agradó. Y Jonás, que conocía a Dios, sabía que Dios era un Dios de misericordia y de clemencia. Y sabía que lo iba a salvar a ese pueblo. Mirá lo que le pasó a Jonás, capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, a tierra del fuego, porque sabía yo que tú eras un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande de misericordia, y que se arrepiente del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quite la vida. Mira cómo se enojó este hombre. Porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte? Pregunta. ¿Hizo la voluntad de Dios, Cítara? ¿Hizo Jonás la voluntad de Dios? ¿Fue a predicar a Nínive? ¿Pero cómo fue? Enojado. No vaya a hacer cosa que alguien está sirviendo al Señor en la iglesia enojado. No vaya a hacer cosa que alguien va a dar el diezmo enojado. El enojo, hermano, no es de Dios. Dios le pregunta: ¿por qué te enojas tanto, Jonás? ¿Tan enojado? ¿Hay alguien que está sirviendo al Señor enojado? No levante la mano, por favor. ¿Hay alguien que está enojado? Ojo, ¿Hay alguien que vino a cantar hoy a la tarde enojado? Ojo,
no se la va a ver conmigo, se la va a ver con Dios, ¿eh? Allá es que le está sirviendo a Dios enojado acá en la iglesia. Ojo, ¿eh? Yo tengo un compañero ahí en la fábrica. A la mañana dormimos un ratito, duermen ellos un ratito, yo me voy arriba al altillo a leer la Biblia, y ellos duermen un ratito, estamos en un taller de guardia, de mantenimiento, y ellos duermen de 6 hasta las 7 de la mañana, se duermen una hora ahí en el taller. Y el otro día no se pudo, cuando no se puede, pero hay días que hay que ir a trabajar, entonces no se podía dormir, ese día había que ir con la valija. Y él llegó allá, entró hace poquito a trabajar de mecánico y se mal acostumbró, ya cree que todos los días tiene que dormir, enojado. Y llegó con la valija, yo ya estaba allá en la máquina, y llegó con la valija abollada. Digo, ¿qué le hiciste a la máquina? Le metí una patada. Dice. ¿Cómo que le metí una patada? Le ataca las patadas. ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué? ¿Y si no te dejan dormir acá? ¡Epa! 3 meses tiene la fábrica, hermano. Y él se enojó porque ya se había acostumbrado a que toda la mañana de 6 a 7 dormía. Ahora, como no durmió, la llevó a la valija, a las patadas, hasta donde... ¡Mira vos! No vaya a hacer cosas que haya alguien enojado. Porque no se lo va a ver con el pastor, sino se lo va a ver con Dios. Dice la Biblia, ¿eh? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada, se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver acontecer la ciudad. Se sentó afuera y dice la Biblia que hay una fiesta que se llama la enramada, que con ramas silvestres hacia arriba, el pueblo judío salía afuera y dejaba su televisión, su celular, y convivían todos ahí durante un día, todo el pueblo de Israel, y comían todos juntos la misma comida. La siguen haciendo los judíos, la fiesta de la enramada, y puso allí rama Jonás, y se hizo una enramada, enojado, esperando que sea destruida Nínive. Así dice la Biblia. Y Jehová dice que le mandó una calabresa, una planta de zapallo. A ver, vamos a leer la Biblia, mirá. Y preparó Jehová Dios una calabacera, perdón, no una calabresa. Una calabacera, que es una plantita de zapallo, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, había mucho sol, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró. ¡Ah! Gracias, Dios. Qué lindo, le duró poco la alegría, mirá. Grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusanito. ¿Quién preparó el gusanito? Dios preparó el gusanito. ¡Ah! El diablo no tiene nada que ver. Dios preparó el gusanito. El cual hirió la calabacera, la plantita de zapallo. ¿Y qué le pasó a la plantita? Se secó. Tan contento que estaba ahí Jonás. Ahora se empezó a enojar otra vez. ¿Qué dice la Biblia? Y aconteció que al salir el sol, preparó un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y Jonás se desmayaba y deseaba la muerte. Si hay alguien enojado, sáquese el enojo, porque Dios lo va a manifestar. No es con la iglesia, estás enojado con Dios. Porque no se hacen las cosas como vos querés. Jonás se sentó, preparó la enramada, y dice la Biblia que Dios preparó una calabacera, una hoja de zapallo ahí. ¡Qué lindo! Y se puso alegre por un momentito. Gracias, Dios. Sabía que me escuchabas. Se hizo justicia, Dios. Ah, ahora sí, Dios. Y preparó Dios un gusanito, chiquitito. Picó la calabacera y se secó. Y el sol le daba en la cabeza a Jonás. Lo insoló, hermano. Se levantó Jonás y dice la Biblia que se desmayaba. Se desmayaba. Enojado, pidió que lo matara. Dios manifiesta el enojo del corazón. ¿Hay alguien enojado en la iglesia? No. Allá se enseña el hermano. No. ¿Alguien que se enoja? Saque ese enojo porque Dios lo va a manifestar. Dios siempre quiere hablar con el hombre, pero pide obediencia. El final de Jonás le pregunta a Dios, y termino para que no se haga muy largo. Mirá lo que dice. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte, dijo.
Jehová. ¿Tuviste tu lástima de la calavecera, dice, de la planta de zapallo, en la cual no trabajaste, ni tú hiciste crecer? Él no la plantó, hermano. Le dio vida a Dios. Y en una noche dice que nació. Y en el espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre una mano derecha y una mano izquierda, y muchos animales? Hubo un hombre, y termino con esto, que da gusto de sacarse el sombrero y postrarse a sus pies. Filipenses 2:8 dice que vino un hombre a esta tierra que entregó su vida por vos y por mí. Filipenses 2:8 está. Entregó su vida por vos y por mí. Dice que fue tan obediente por vos y por mí que pereció muerte de cruz. Lo mataron por vos y por mí. Obediente hasta la cruz, dice, y muerte de cruz. Gloria a Dios por la fe que tenemos. Pero Dios pide obediencia. Hechos 5:32 dice que el Espíritu Santo Dios le da a los que son obedientes. El Espíritu está en tu vida y en la mía, pero Dios espera que seamos obedientes. Claro que vamos a poder escuchar su voz, pero tenemos que obedecerla, desear obedecerla.